Efesios, versículo 14 al 21 en nuestra línea de pensamiento. El título que le puse a esta serie de sermones, no me compliqué mucho, le puse Pablo sigue orando. Vamos a ver un poquito por qué él seguía orando hoy. Pero vamos a leer entonces la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Efesios capítulo 3, versículo 14. Lo leemos juntos. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, al avanzar ya estamos en casi la mitad del capítulo 3. Y otra vez nos encontramos, así como en el primer capítulo. ¿Se acuerdan que allá cuando vimos, hace ya por ahí 3 meses atrás, el capítulo 1, veíamos que había una oración de Pablo por los Efesios? No sé si algunos recuerdan que hablábamos de eso. Él le daba gracias por los Efesios, por la fe, el amor, y había algo que él pedía en ese momento. Y se acuerdan que en ese momento el tema era un modelo de oración para nosotros poder imitar. En ese tiempo era, tal vez, si mal no me recuerdo, era una oración en la cual Pablo pedía para que el entendimiento de los hermanos se pueda abrir y ellos pudieran entender las riquezas que poseían en Cristo. Era más o menos algo así la oración que tenía Pablo. Y hoy justamente entonces tenemos una nueva oración. Y ya en aquella vez decíamos que es de importancia significativa, ya que nos deja un modelo para ir comprendiendo, al igual que le pasaba a los discípulos de Jesús, de qué manera poder orar eficazmente. Allí en Lucas capítulo 11, los discípulos de Jesús le decían a Jesús, ellos veían cómo Jesús era en la oración. Ellos veían la importancia que ponía Jesús en la oración. Y entonces ellos le decían: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? Queremos orar eficazmente como vos lo hacés. Y bueno, acá entonces nosotros como discípulos del Señor vamos a tener también otros modelos para poder entender cómo podemos orar y hacerlo de una manera correcta. Y lo que podemos ver en nuestro texto de hoy, de manera introductoria, es la motivación del apóstol Pablo al orar por los Efesios. ¿Cómo empieza la lectura? Versículo 14, ¿qué dice? Por esta causa. Ahí ya encontramos la motivación de Pablo. ¿Está bien? ¿Por qué él va a orar? Él dice: por esta causa es que yo voy a orar por ustedes. La pregunta entonces, ¿cuál es esa causa? ¿Qué es lo que a él lo motiva a orar? Y bueno, para eso entonces tendríamos que ver a la epístola como pararnos de más arriba. Él ha dado una verdad en el capítulo 1, ¿se acuerdan que hemos hablado con respecto a las riquezas que cada cristiano tiene en Cristo? Y él ha finalizado el capítulo 1 pidiendo de que cada cristiano pueda entender cuáles eran aquellas cosas que ellos poseían en Cristo. ¿Está bien? Y ahí podríamos decir, hace un parate y ahora da otra vez instrucción bíblica, teología bíblica. Él empieza a dar otros nuevos principios bíblicos y de repente ahora, después de dar esos principios bíblicos, vuelve a retomar otra oración. Nuevamente él vuelve a orar. ¿Y cuáles eran estos principios bíblicos que estuvimos viendo y que nos llevan acá? Bueno, los principios bíblicos, entendiendo que esto es una secuencia, si el capítulo 1 termina con una oración y a partir de ahí él vuelve a retomar lo que está enseñándole a los Efesios, podemos entender entonces que esta causa
Lo que a él lo motiva es lo que él estuvo hablando durante el capítulo 2 y durante la mitad del capítulo 3. Por causa de lo que él habló durante el capítulo 2 y mitad del capítulo 3, es que ahora entonces él va a orar. Y haciendo un raconto rápido, encontramos los motivos de lo que él vino hablando. ¿Se acuerdan que él había hablado, por ejemplo, que debido a haber comprendido la obra salvadora de Dios, que no se debió a mérito humano alguno, sino esencialmente a su gracia, misericordia y amor con que nos amó? ¿Se acuerdan? Que hablamos, pero Dios, que en su gran misericordia nos amó, por gracia sois salvos. Él ha entendido que la gracia, que el perdón de los pecados, que la salvación no se debe a ningún mérito que el hombre pueda hacer, sino a su gracia, a su misericordia, a su amor. Él también ha hablado, ¿se acuerdan en el comienzo del capítulo 2? ¿Cuál era nuestra condición lejos de Dios? ¿Se acuerdan? En otro tiempo éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, estábamos muertos en nuestro delito de pecado. ¿Se acuerdan eso que él decía? ¿Cómo éramos antes? Y lo que ahora éramos, o lo que ahora somos, a partir de la obra que él hizo en nosotros. Él también ha hablado de esto. Al ver cómo el Señor no solamente nos salvó, ya después se acuerdan que seguimos adelante en el capítulo 2 y hablamos de que ha creado para sí mismo una nueva sociedad, una nueva humanidad, destruyendo toda alienación entre Dios y los hombres y entre los mismos hombres. ¿Se acuerdan? Por medio de esa obra de Cristo, Él rompió ese muro que separaba. Primeramente creando como un puente, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Por medio de su obra pacificadora hablamos sobre que Dios estableció un puente Cristo estableció un puente entre Dios y los hombres, pero también en un sentido ha establecido un puente entre ¿quiénes? Entre los hombres mismos que estaban alienados. Y Él también ha hablado sobre eso. Y por último, lo motivaba evidentemente un corazón que fue impactado por el Evangelio de Cristo. O sea, el impacto de la buena noticia en él traía aparejado como fruto evidente un deseo de orar por los hermanos. Esto es lo que vimos, ¿se acuerda? En el capítulo 3. ¿Se acuerda que el capítulo 3 comienza diciendo por esta causa? Y ahí corta y no dice por qué va a ser por esa causa. Y antes de decirnos lo que va a hacer por esa causa, él empieza a contarnos y abrirnos su corazón, que fue lo que hemos hablado, ¿se acuerdan? La semana anterior, cuando hemos hablado con respecto a la obra que hace el Evangelio de Cristo en cada hijo de Dios, en cada siervo, ¿se acuerdan? Y eso es lo último que él puede hablar, y entonces todo esto que le estoy contando es lo que ha generado en él que lo lleve ahora a orar por los hermanos. Por lo tanto, hemos de considerar hoy que nuestro texto nos habla muy claramente respecto a la oración en favor de los efesios, que nos dará a nosotros seguramente hermosas enseñanzas para nuestra vida. En nuestro texto de hoy, la palabra de Dios entonces nos da otro nuevo modelo de oración. Por eso le digo, Pablo sigue orando. Pablo ha orado en el capítulo 1 y nos ha dado un modelo, pero ahora acá en el capítulo 3, Pablo vuelve a orar y nos vuelve a dejar otro modelo. Y cuando me puse a intentar, como lo hice con la anterior oración de Pablo, y desmenuzarla, ¿no? Intenté armar mentalmente una secuencia para intentar ordenar, porque realmente Pablo nos deja pistas de cómo organizarlo, encontré justamente 4 partes en esta oración. Entonces dije, bueno, esto me va a llevar a un sermón seguramente, pero cuando me puse a indagar me di cuenta que no, que me va a llevar más de un sermón. Entonces dividí a esta oración de Pablo en 2 partes. ¿Está bien? Una parte la vamos a ver hoy, y si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a ver la segunda parte. Esta oración entonces se compone de 4 partes. La primera parte es la introducción, la segunda parte, o sea, cómo comienza la oración. Después vamos a tener el motivo por el que ora, o sea, ¿por qué está orando? ¿Qué es lo que está queriendo él? ¿Qué es lo que está pidiendo él? Esos son los 2 puntos que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a ver la semana que viene va a ser el tercer punto, que es el propósito de la oración. O sea, ya no el por qué está orando, sino para qué está orando. ¿Cuál es el fin de lo que le está pidiendo? ¿Qué es lo que busca en su oración? Y el último punto es una doxología. ¿Se acuerdan que dijimos que era una doxología? Una adoración. Él termina, al igual que en la anterior oración, él termina adorando a Dios, y acá también lo vuelve a hacer. Pero eso, como hubiese dicho, será harina de otro costal. El propósito
y la doxología lo vamos a ver el domingo que viene. Hoy solamente vamos a ver entonces la introducción, el motivo de la oración, y vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas de acuerdo a cómo nos dé el tiempo. ¿Está bien? De rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y es realmente llamativo esto, ya que la postura más tradicional de los judíos, aunque usted no lo crea, la postura más tradicional de los judíos al orar era orar de pie. Ellos no acostumbraban mucho a orar de rodillas. Usted, por ejemplo, va a ver cuando Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y del publicano, los dos estaban teniendo un diferente corazón al orar. Uno estaba, el fariseo no estaba como orando para sí mismo y de pie, pero también la misma parábola cuenta que el publicano estaba muy quebrantado, pero él también estaba en el templo orando de pie. ¿Por qué? Porque bueno, normalmente la actitud, la postura de aquel que oraba, el judío por lo general, oraba de pie. Ahora bien, en este caso él no estaba orando de pie, él estaba orando justamente de rodillas. Creo que el hecho de tomar esta postura se debía a un grado de devoción especial del apóstol, debido a aquello que se le fue revelado y debido a cómo eso afectaba evidentemente sus emociones. A ver, él había recibido, nos cuenta así la epístola, una gran revelación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en sermones anteriores? Algo que hasta ese tiempo no había sido del todo revelado, ¿se acuerdan? Pero que ahora fue revelado a los apóstoles y profetas. Una revelación clara respecto a la obra, ¿no? Y a la iglesia y a lo que significaba todo eso, ¿no? Entonces es una información importante que parece que no solamente le ha traído una carga sobre él, sino también un peso emocional. Lo ha cargado emocionalmente. Y eso como lo vemos, bueno, lo vemos en verlo de rodillas. Tenemos algunos textos ahí de personas que ante diversas situaciones, judíos que ante diversas situaciones ellos estaban orando de rodillas. Cuando Esdras está allí volviendo a Jerusalén y él se entera de que después de vueltos los israelitas a la tierra de Jerusalén, él se entera de que otra vez estaban volviendo a casarse con extranjeros. El mismo problema que habían tenido antes de irse y por el cual en parte había venido el juicio de Dios, ahora de vuelta. Entonces esa carga emocional a Esdras hizo que él se postrara de rodillas, pidiera perdón a Dios de rodillas. En Daniel capítulo 6 también vemos a Daniel que ha escuchado el edicto del rey de que nadie podía pedir a ningún otro Dios o a nadie otro que no fuera el rey, y él entonces dice, entra de vuelta a su cámara y ora al Señor 3 veces al día. ¿Cómo? De rodillas. Él también, imagínense, está sabiendo de que si se enteran de que él oraba, iba a ir al foso de los leones, pero a él no le importa, él va a orar, pero obviamente con una carga emocional, y él entonces de rodillas clama. Y allí en Hechos 20 también tenemos a Pablo orando con los ancianos en Mileto antes de despedirse. Él se reúne con los ancianos, ha estado compartiendo mucho tiempo con ellos y él está diciendo, seguramente no la vamos a volver a ver nunca más. Y hay otra carga emocional ahí en Pablo y en los hermanos, en los ancianos, y dice que ahí ellos se juntan, ¿no?, a orar todos juntos, se abrazan y oran nuevamente de rodillas. Había una carga emocional en ellos. Están teniendo algo que realmente, no nos olvidemos que Pablo era el apóstol Pablo, pero un hombre como nosotros que tenía emociones, que tenía sentimientos, una carga, un peso emocional, y acá evidentemente él está teniendo eso. Lo que lo llevaba entonces a postrarse ante su Señor. Ahora bien, el principio general que podemos encontrar en este texto, el principio bíblico, ahí hablaba hace un rato Castro, ¿no?, del principio que encontramos ahí, ¿no? Es que más allá de la postura que podamos adoptar al orar, o sea, podemos orar arrodillados, o parados, o sentados. Hay personas que no pueden orar arrodillados. Lo importante, como principio, es que cuanto mayor es el impacto sobre nuestra vida del motivo de nuestro clamor, mayor será el grado, y acá está el punto, ¿no?, el grado de sumisión, devoción y humildad ante nuestro Padre. Ese es el principio general que encontramos acá.
Cuanto mayor, muchas veces nosotros oramos, pero hay situaciones y momentos en los cuales realmente hay un peso emocional en nuestras vidas, con respecto a una necesidad, con respecto a una petición, a algo que vemos, ¿no? Que realmente en nuestro corazón se compunge, ¿no? Tal vez cuando estamos viviendo una situación difícil, o cuando estamos, no sé, viendo a un familiar nuestro que uno quiere que se salve, o cosas así, ¿no? Que realmente cargan un peso emocional. Lo que tenemos como principio general es, ante una carga mayor, una mayor devoción y humildad y sumisión al Señor. Ese es un principio general. ¿Y por qué lo marco de esta manera? Porque bueno, hay en este tiempo muchos, ¿no?, falsos maestros, y hay uno que no lo voy a nombrar, pero que enseña que ante mayores necesidades, o más importantes que podemos llegar a tener, la clave para obtener mayor resultado es una gran ofrenda material de nuestra parte. O sea, dice, a mayor petición, mayor es la ofrenda que tenés que poner. Un chanta, ¿sí? Algunos miran así, ¿cómo va a decir eso? Sí, te dicen así. Si así de grande tu petición, así de grande tiene que hacer tu ofrenda, ¿no? No, nada que ver. O también algunos dicen, ¿no?, una fuerte declaración de mi parte hacia Dios para que me lo conceda, digamos, si no también. Unos dicen así. Es grande mi necesidad, entonces tenés que declarar con más fuerza, con más fe, como que de alguna manera yo le pueda torcer el brazo a Dios y entonces me dé lo que yo quiero. Nada más alejado, ¿no?, de la realidad bíblica. En la Biblia no encontramos nada así. Mi ofrenda no puede de ninguna manera afectar la voluntad de Dios, porque mi plata no es mía, sino del Señor. Amén. No es que porque le dé mucho entonces me va a dar mucho, porque lo mucho que le doy, ¿de quién es? ¿Es mío o de él? Es de él también. No le estoy haciendo ningún favor con darle mucha plata. Hace un rato Isa decía, no tenemos que dar por necesidad, como diciendo, bueno, yo te doy mucho, entonces obviamente Dios me va a dar mucho. No, tengo que dar con alegría, por gratitud. La necesidad no tiene que ser algo que te lleve a dar más. No existe ese principio bíblico en la Biblia, por más que haya alguien que esté explicando a las 50.000 personas y le diga que sí, no, porque la Biblia no lo dice. Mi plata no es mía, sino del Señor. Y por ninguna cosa puedo obtener, nada puedo obtener yo del Señor, si no es por su gracia y por su misericordia. No sé si me logran entender. Si no es por su gracia y por su misericordia, yo no tengo nada. Y los apóstoles se lo dejaron bien claro a una persona que se llamaba Simón el Mango. Ellos van a Samaria a predicar, ¿no? Y ellos oraban por las personas y las personas recibían el Espíritu Santo, o sea, se convertían, nacían de nuevo. Y seguramente muchos de ellos lo expresaban en manifestaciones del Espíritu Santo, hablar en lengua, lo que sea, pero se veía como que las personas eran transformadas por medio de lo que habían los apóstoles. Entonces este hombre quería ser popular y tener también como ellos, ¿no? Y entonces lo llama y le dice, mirá, yo le pago y deme ese mismo poder, así yo también tengo reconocimiento. ¿Ven? Una ofrenda para intentar obtener algo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dicen los apóstoles? ¿Qué le dice Pedro a Simón? Bueno, está bien, danos mucha plata porque grande es tu petición. ¡No! ¿Qué le dice? Tu plata perezca contigo, porque el don de Dios no se puede comprar con plata. Principio general, no podés conseguir nada de Dios por plata. Porque Él no necesita tu plata. ¿Por qué? Porque toda la plata y todo el oro es mío, dice el Señor. Entonces, no se logra de esa manera, olvídate. Y por otra parte, nadie va a torcer el brazo de Dios o cambiar lo que Él tiene pensado hacer, porque Él es Rey soberano sobre toda su creación. El hombre más poderoso del mundo, de toda la historia, Nabucodonosor, lo entendió. Él dijo, Jehová hace como quiere en el cielo y en la tierra. ¿Y quién se puede parar delante de él y decir, ¿por qué hace lo que hace? O sea, no lo hagas y así como yo quiero, te voy a declarar, entonces vos vas a hacer como yo quiero. No existe eso delante de Dios, tampoco. Todo lo que puedas pedir al Señor tiene que ser humildad, sumisión a Él. Pero vayamos más adelante. ¿Se entendió, no? Perfecto. Seguimos. Vemos también que la oración del apóstol está dirigida al Padre.
de quien, como nos dice el versículo 15, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vean el versículo 15 que leímos. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Con esta afirmación el apóstol nos habla de la real y evidente conexión que hay entre Dios y los suyos. Este Dios que nos salvó, nos ha adoptado como parte de su familia, y de ser antes hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. En 1 Juan capítulo 13 habla, no sé, la vez pasada escuchaba a alguien que decía, solamente hay dos tipos de personas. ¿Y Juan lo deja claro? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay otro tipo de personas. Y al ser real esta comunión con Él, es que podemos orar con confianza, ya que el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros nos permite clamar, Abba Padre. Así dice Gálatas 4:6. Se nos ha dado el Espíritu para que ahora entonces podamos clamar, Abba Padre. Esta es una forma de orar muy tierna. Ese Dios que antes era enemigo nuestro, ahora es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Qué bueno poder pedirle tiernamente, sabiendo que Él nos escucha como un padre escucha a un hijo. Es precioso el cuidado que el Padre tiene de lo suyo, y el apóstol lo hace notar al decir con toda claridad que son parte de su familia, y los creyentes que estamos hoy vivos, o sea, los que están, ven que acá dice toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Qué está hablando acá? De los que son sus hijos que están hoy en este tiempo aquí, los de la tierra, pero también sus hijos, ¿quiénes? Los que están en el cielo. ¿Quiénes son? Los que ya han pasado por la muerte. Los que están en el cielo. Esos también son sus hijos. Ellos ya están en la presencia del Señor. Amén. Pero son parte de esta misma familia. ¿Se entiende ese concepto de Pablo? Bueno, importante ver entonces en esta introducción, ¿no? El punto de realmente poder tener confianza para poder pedir. Pero qué realidad, ¿no? Si hay una cosa que realmente hace que pueda conceder algo a mi hijo, y siendo tan imperfecto como soy, no es cuando el gordo viene así de buena, ¿no? Papito, ¿viste? Te da un abrazo. Vos sabés que te está queriendo comprar, pero te va a pedir algo. Pero realmente yo no veo a Facu diciéndome, papá, declaro que ahora me tenés que comprar. No, no funciona. Tampoco funciona que él agarre su latita de moneda y me diga, tomá papá, te doy toda esta plata, ahora entonces tenés que comprarme un auto. No, no funciona así. Porque ¿sabe qué? ¿De quién es esa plata que está ahí? Y de papá, claro, de papá se la dio. Él la tiene ahorradita, pero era de papá esa plata. Entonces, tampoco necesita hacer eso. Se trata de pedir con humildad, ¿no? Y realmente toca nuestro corazón. ¿Se entendió, no? Bueno, seguimos adelante. No vamos bien de tiempo. Vamos a la segunda parte, entonces, el motivo de la oración. ¿Qué es lo que está pidiendo él? Bueno, lo que está pidiendo él lo tenemos ahí en el versículo 16 y el comienzo del versículo 17. Primeramente dice, bueno, luego de la introducción, él nos da los motivos por los cuales ora por los efesios. Lo primero que él está pidiendo, ¿qué cosa? Que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué significa todo eso? En concreto, el apóstol está pidiendo para que cada efesio pueda ser fortalecido en su interior por medio del Espíritu Santo que dota el poder divino en cada creyente. Eso es lo que está diciendo. Y vamos a ir desarrollando un poquito, ¿no? Es ese hombre interior donde el apóstol apunta que está pidiendo que sea fortalecido. El hombre interior es el que necesita ser nutrido y fortalecido para ir desarrollándose cada vez más. Él está muy interesado en dónde vos seas fortalecido, dónde vos seas animado, vos dónde seas desarrollado, en tu corazón, en tu hombre interior, allí en tu parte espiritual es la que él está queriendo que se desarrolle. ¿Por
qué nos pide por la parte exterior? Porque, como él mismo dice, ¿no? Allí en 2 Corintios, el cuerpo exterior se va desgastando. Si quieren lo podemos leer. ¿No lo tienen ahí? Bueno, se lo leo yo. 2 Corintios 4, 16. Ahí está. Ahí está. Bueno, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué está diciendo él? ¿De dónde viene este texto? Él viene contando con respecto a todos los sufrimientos que él ha tenido. No la ha pasado bien en su ministerio, Pablo. Ha tenido persecuciones, ha tenido azotes, ha pasado hambre, ha pasado frío. Y obviamente todo eso, ¿qué ha pasado en él? Seguramente me lo imagino a Pablo, como mucho en este tiempo, ¿no? Que cuando a veces decís, ¿cuántos años tenés? 28. Estás arruinadísimo, te dicen. No puedes creer, ¿viste? Decís, no, pero te damos como 40, ¿no? Bueno, uno dice, no pareció. Pero bueno, esto mismo le pasaba a Pablo. El cuerpo de Pablo se había desgastado. Había recibido azote. Había sido apedreado Pablo. No es como, hay muchos en este tiempo, ¿no?, que están desgastados por una vida, ¿no?, de andar en farra, ¿no?, en fiesta. Pero Pablo se había desgastado por causa del Evangelio. Una vez fue apedreado y le dejaron de tirar piedras porque pensaron que estaba muerto. Había recibido azotes Pablo. Había caminado mucho tiempo bajo el sol, en el frío, padeció naufragio. El cuerpo de Pablo estaba desgastado por causa del Evangelio. Pero él dice, aunque mi exterior está desgastado, el interno se va renovando. Aunque por afuera parezco arruinadísimo y estoy viejito y mi cuerpo no es el de antes, por dentro soy un pibe. Interiormente soy un pibe. ¿Por qué? Porque mi interior se fue renovando. Mi espíritu está siendo renovado. ¿Por qué? Porque el espíritu interior, por medio de la obra del Espíritu Santo, se va renovando. Se va renovando, se va fortaleciendo. A veces nos cuentan historias, ¿no?, de qué sé yo, por ejemplo, de Whitefield predicando hasta 2 o 3 veces el último día de su muerte. ¿Cómo hacía ese hombre? Y claro, porque su interior estaba renovado. Podía dar toda su vida. De eso se trata lo que está pidiendo Pablo. Que tal vez el cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va desarrollando. Se va desarrollando, va creciendo, va madurando, se va templando nuestro interior. Todo eso ocurre a partir de la obra que el Espíritu Santo hace. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Bueno. Es por medio del Espíritu Santo que cada cristiano recibe la vida de Cristo en su propia vida. Y es por medio de ello que logra dar fruto abundante y reproducir la vida de Cristo en su vida progresivamente. Para que entendamos esto que estamos hablando, el Espíritu Santo que está en nuestro interior, esta misa va a llamado ¿cómo? El Espíritu de Cristo. O sea, la obra del Espíritu Santo en tu vida lo que hace es implantar la vida de Cristo. Es implantar su vida en vos. Y como fruto, es que viene el fruto del Espíritu Santo. Si usted lo debe saber, ¿no? El fruto del Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el fruto? Bueno, Gálatas 5:22, ¿no? Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es Cristo. Los atributos que encontramos en Cristo, ¿lo encontramos ahora en quién? En nosotros. El Espíritu Santo hace esa obra y nos imparte. Por eso, cuando el Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, ¿es por qué? Porque el Espíritu de Cristo está en vos y en mí. No voy a dejarlos huérfanos. Estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque en la obra que ahora tenemos, en este nuevo pacto, el Espíritu Santo está entre nosotros y es el Espíritu de Cristo. Y si te quedan dudas, te voy a dar un texto más que te muestra un poquito más de esta obra. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Es otro texto que no habla de lo mismo. Por tanto,
Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos transformándonos, nos vamos pareciendo más a Cristo. Esa es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Nos va modelando, nos va trabajando. Va trabajando por medio de las circunstancias, por medio de la palabra, por medio de la oración. Él va transformando nuestra vida y nos va haciendo parecer más a quién, a Cristo. ¿Qué entonces lo hace con barbita? ¿Acaso no? En su carácter, en sus atributos. Manteniendo nuestro yo, pero ahora viviendo como verdaderamente somos. Con la identidad con la cual realmente el Señor nos ha dotado en lo que estaba su diseño desde el comienzo. No nos resulta extraño entonces que Él no esté enfocado en la prosperidad material de los efesios, ya que desde el comienzo de la epístola el apóstol nos ha dicho que las mayores bendiciones de Dios que Dios nos ha otorgado para nuestra vida son las espirituales. ¿Se acuerdan? Bendito Dios nuestro Padre, que nos dio toda bendición espiritual. Esas son las bendiciones importantes. Y Pablo desde el comienzo lo deja claro de la epístola. Las bendiciones que realmente son las que sirven, las que realmente nos llenan, las que realmente nos completan, son las bendiciones espirituales. Amén. Gracias, Señor. De hecho, como comenta MacArthur, casi todas las oraciones de Pablo que se encuentran registradas en la Biblia fueron hechas por el bienestar espiritual de otros. Por ejemplo, Colosenses 1, del 9 al 11 dice, Colosenses 1, del 9 al 11 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir ¿qué cosa? Que sean prósperos, que sean exitosos, que tengan autos 0 kilómetros, que tengan muchas casas. ¿No? ¿Qué les pide Él? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Él está pidiendo lo que realmente necesitamos y yo, lo que necesitamos, lo que necesitaban los colosenses. Realmente está lleno de toda sabiduría, de todo conocimiento, porque son realmente esas cosas las que llenan el alma realmente. Hace poco hablaba con un hermano acá y me decía realmente eso. Sergio tenía un montón de cosas, estaba todo bien, tenía supuestamente una chica, tenía trabajo, tenía todo, pero realmente me sentía vacío. Claro que sí. Claro que sí, porque solamente eso Cristo lo puede llenar. Un puritano decía, el vacío que hay en nuestro interior es del tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenar eso. Nunca nada de este mundo te va a satisfacer. Nunca. Tal vez momentáneamente te dé un poco de placer, pero siempre necesitas más. No llena. Como solamente Cristo puede llenar. Hay después otro texto de Filipenses, búsquenlo tranquilo en su casa porque la hora se nos va. Podemos notar que esta oración de Pablo es que se les dé a los efesios de acuerdo a las riquezas de la gloria de Dios. De acuerdo a las riquezas de la gloria de Dios, así decía nuestro texto, ¿no? ¿Qué dice? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Si analizamos con detenimiento, no vemos, y esto una vez ya lo hemos hablado anteriormente, pero bueno, algunos que no estuvieron, como dice Mirta, el público se renueva, entonces algunos por ahí no lo escucharon y los vamos a volver a ver nuevamente. Dice, si analizamos con detenimiento, no vemos que el apóstol le esté pidiendo que se les concedan estas riquezas, sino que de acuerdo a estas riquezas que ellos ya poseen en Cristo, sean fortalecidas. O sea, Dios nos ha dado según su riqueza, lo cual nos tiene que animar a pedir con fe.
No nos ha dado de su riqueza, sino según su riqueza. Pareciera igual, ¿no? Pero hay una gran diferencia y te lo voy a ilustrar para que vos lo entiendas. Hay una ilustración que usé un tiempo atrás, en la cual había un hombre millonario que va de repente a una obra de beneficencia y dice, voy a dar algo de caridad, ¿no? Era multimillonario y de repente él va y da 100 pesos. Es decir, si sos multimillonario, da 100 pesos. Un poco... medio ratón, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? Si sos multimillonario y da 100 pesos. No es nada. Este hombre solo está compartiendo de su riqueza, o sea, está dando un poco de su riqueza. En cambio, de repente viene otro hombre multimillonario como este, pero este otro da 50.000 pesos. 100 pesos al otro, 50.000 pesos este otro. En este caso, ¿qué podemos decir? Que este hombre está dando según su riqueza. ¿Ves la diferencia? El otro dio de su riqueza. Poco, pero de su riqueza. Este dio según su riqueza. Según lo que posee. ¿Qué posee? Mucho. Entonces, ¿qué puede dar? Mucho. Según su riqueza, él puede dar mucho. Ahora, esta ilustración, miremoslo con respecto a Dios. Lo hermoso en este caso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que Dios nos da según su riqueza. ¿Ves cómo cambia? Dios no nos dio de su riqueza, sino según su riqueza. Y hace un rato te dije, un multimillonario. Ahora, ¿qué podemos decir de Dios? El que es dueño de todo. El otro día miraba una noticia que nombraba a los 10 hombres más ricos, ¿no? Y algunos intentaban calcular, ¿no? Y hablaban de un rey africano que tenía un montón de oro y casi no se puede calcular. Y vos decís, pero este no es nada al lado de lo que Dios posee. Él es dueño de todo. De todo. Claro, de todo. Y siendo dueño de todo, no tan de su riqueza, sino según su riqueza. ¿Ves cuánto te ha dado? Te ha dado mucho, Señor. El apóstol continúa con su oración diciendo que clama por los efesios para que Cristo, versículo 17, y esta es la última parte de lo que vamos a ver hoy. El por qué oraba él entonces era para que ellos sean fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, y también que para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Eso es lo que está pidiendo. El para qué en este caso es una palabra que en el original se utiliza para introducir una cláusula de propósito. ¿What? O sea, en palabras más claras, lo que Pablo está pidiendo es que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu para que Cristo habite por la fe en su corazón. O sea, están unidas estas dos peticiones, es toda una sola petición. Él quiere que sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que habite Cristo en sus corazones. Y este texto no debe ser malinterpretado, porque tal vez decimos, ¿cómo? ¿Tiene que estar el Espíritu Santo para que entonces Cristo entre en nuestro corazón? No está diciendo eso. Entendamos bien, porque si no podríamos torcer este texto. No está queriendo decir que una vez que el Espíritu está en nuestro ser, entonces recién ahí Cristo va a habitar en nuestros corazones. No. Pensar esto es incorrecto, ya que no puedo tener el Espíritu Santo obrando en el interior si no he recibido a Cristo como Salvador. ¿Está bien? Del momento que yo tengo a Cristo, tengo al Padre y tengo al Espíritu Santo. Tengo a todos en mi vida. O sea que no está diciendo acá Pablo de que el obrar del Espíritu en mí y que ahora me haga fortalecer, entonces hace que Cristo entre en mi corazón. Cristo está ya desde el primer momento. Y es más, como hemos hablado, no es tanto el énfasis de que Cristo está en nosotros, sino que nosotros estamos en Cristo. ¿Está bien? Entonces, bueno, si no significa eso, entonces, ¿qué es lo que quiere decir?
Por lo que esta parte de la oración de Pablo no se refiere a que Cristo empiece a vivir en los creyentes. Eso ya ha pasado cuando Él nos salvó. Sino a que por la fe Cristo habita en nuestros corazones en nuestro proceso de santificación. Que después más adelante Isa lo va a explicar cuando llegue el momento. Pero un poquito voy a hablar al respecto ahora. Lo que está diciendo acá es que en el proceso de nuestra santificación Cristo esté habitando en nuestro interior. Pero voy a darte un poquito más para que entiendas. Y por favor, présteme atención. No se me duerma nadie, por favor. Y si ven a uno que se esté durmiendo, péguele un codazo. Esto quiere decir, entonces, notemos para entender esta idea de coso. Esto quiere decir que Pablo no está orando por los efesios para que Cristo more en su casa, en su interior. Esto ya dijimos que ya está en el interior. No está diciendo que Cristo more porque ya, del momento que Dios nos salvó, ya está morando. Lo que está queriendo decir acá para hacerlo más fácil, sino que por medio de la obra del Espíritu, Cristo se sienta como en casa. No solamente que Él esté en la casa, sino que se sienta como en casa. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de alguien que se sienta como en casa, ¿qué es? Alguien que se siente cómodo, bien en una casa, ¿no? Se siente como en casa, se siente cómodo, se siente bien. Esa es la idea del texto y te lo voy a mostrar. Como explica MacArthur, la enseñanza de Pablo no se relaciona aquí con el hecho de la presencia de Jesús en los corazones de los creyentes, sino con la calidad de su permanencia y presencia allí. Y podemos ver una ilustración, Génesis capítulo 18, si lo puedo buscar rápido Marquito, lo leemos. Génesis 18, veo los deditos Marquito buscando rápido, lo llevé a la otra punta. Génesis 18, 1 al 5. Fíjense, para que usted entienda esta idea de sentirse, que Cristo se sienta, que Dios se sienta como en casa. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, está hablando de Abraham, estaba sentado en la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Está bien? Había 3 varones, de los cuales 2 eran ángeles y uno era el mismo Señor que estaba ahí. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Ven? Estamos entendiendo que uno era el Señor. ¿Por qué? Porque Abraham se postra en tierra. Si hubieran sido ángeles, él los hubiera postrado y los ángeles no lo hubieran permitido adorar, que lo adoren. Pero acá vemos que él se postra, los adora y estaba adorando a uno de ellos. ¿Y cómo nos damos cuenta que Abraham se dio cuenta de que era el Señor? Porque fíjense el versículo 3 que dice, y dijo, Señor. Ya se había dado cuenta Abraham que era el Señor que estaba ahí. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Quédate, por favor. Cuando viene una visita importante, entonces ven todo, empiezan a arreglar, la madre empieza a arreglar la casa. Anda a bañarte, te manda el papá, al hijo que se bañen, que estén limpitos. Intenta mantener, ¿por qué? Porque van a venir visita. ¿No? Las mamás son las que más se esfuerzan, papá y el hijo intentan no tocar nada para no hacer lío. ¿Y por qué? Porque va a venir una visita. Entonces Abraham se da cuenta de que es el Señor que está. Entonces dice, Señor, por favor, quédate acá, quédate. Deja, dice, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Por eso habéis pasado cerca, como has dicho. ¿Ven? Está diciendo, después todo el relato sigue así, hablando lo mismo, ¿no? Él va corriendo y le dice a Sara, tenemos que preparar todo rápido, está el Señor afuera. Preparemos la comida, vamos a lavarle los pies, tenemos que hacerlo. Y luego que ellos están ahí, ¿no? Entonces ellos hablan. El Señor está ahí cómodo y entonces le dice, vas a tener un hijo. Notamos la intención de ellos, ¿no? De Abraham y Sara, de querer atender
y hacer sentir como en casa al Señor. ¿Ven? El esfuerzo que se están poniendo para que el Señor se sienta bien, se sienta cómodo. Ahora fíjense, capítulo 19. ¿Qué dice ahora? Ahora va a venir un juicio sobre Sodoma y Gomorra. El justo Lot está en aquella ciudad. Pero fíjate ahora lo que pasa. Llegaron pues, ¿quiénes? Los dos ángeles. El Señor ya no está. ¿Ven? No está. Dios va a mandar juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero solamente van los dos ángeles. Lot creía en Dios, pero el Señor definitivamente no se sentiría a gusto en aquella ciudad. No se iba a sentir a gusto en esta ciudad pecadora, en esta ciudad que no amaba a Dios. Entonces, el Señor no estaba ahí ya, solamente los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que nos da como principio? Bueno, podemos notar por nuestro texto que Cristo no puede sentirse en casa en nuestros corazones hasta que nuestro ser interior se someta al fortalecimiento de su espíritu. O sea, hasta que nuestra vida no vaya siendo transformada, el Señor no va a estar cómodo. Va a estar, sí, Él lo prometió, va a estar. Pero ¿está cómodo? ¿Cómo está el Señor? Vamos a dar unas aplicaciones. Venimos bárbaros con el tiempo. Entendamos la importancia, primeramente, de la acción conjunta del conocimiento y de la oración en nuestras vidas. Él dio un conocimiento y ahora va a orar Pablo. Pero después de haber dado una enseñanza, pido en oración. Oración y conocimiento deben ir juntos. Si hay mucha oración y poco conocimiento, ¿cómo sabré qué he de pedir? Y si hay poca oración y mucho conocimiento, ¿cómo podré experimentar en mi vida todo aquello que he entendido? Por eso notamos que el apóstol recurrentemente da noción sobre lo que ha comprendido, pero no descuida la oración, ya que lo considera fundamental para experimentar todo lo que ha comprendido. Y te voy a dar una ilustración para que entiendas esto de conocimiento y oración. Esto es como manejar un auto sin tener la mínima idea de cómo funciona. Vos por ahí, ¿no? Fuiste a una academia, te enseñaron, ¿no? Tenés que prender el auto, embrague, freno, acelerador, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, estacionamiento, ¿no? Fuiste a rendir, fuiste con el de la academia, pasaste de largo, rápido, y ya está, bueno, ya estoy para agarrar la calle, ¿no? Y salís, viste, y estás reconfiado, ya sé manejar, y de repente se para. ¿Qué pasó? No sé, algo pasó, ¿no? Y por ahí llama el auxilio, mirá, vení, por favor, no me arranca, ¿no? Y viene por ahí el auxilio y te dice, ¿qué pasó? No sé, yo manejaba y de repente se paró. Y te fijaste, y no tiene nafta, claro, nunca me explicaron, ¿no? Me dice, bueno, entonces... pasa, pasa. Te puedo contar, a mí me pasó, yo con la Fiorino, mi hermano me enseñó a manejar, bueno, salí, ya tenía registro, me mandaban por la calle. Pero pasó un problema. Tenía que ir a cargar gas. Y no sabía cómo abrir el capó. Va a decir, claro, nunca le pregunté, nunca hizo falta. ¿No? ¿Y cómo abro el capó? ¿Viste? Y tironeaba, ¿viste? Y buscaba, ¿viste? Y decís que amable, ¿no, muchacho? Esa no estaba acá esta ilustración, pero me parecía importante, ¿no? Viene él y me dice, vení, flaco, con todo el amor, ¿viste? La palanca. ¿Ven? Tenía sabía cómo manejar el auto, pero no conocía. Entonces el primer problema, no sé qué pasa, no sé qué está pasando. Así andan muchos cristianos. Así hemos crecido muchos de nosotros, ¿no? Oración, 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 perfecto. Lo manejamos bien,
pero empiezan los problemas y decís, bueno, no sé, no entiendo, ¿qué está pasando? ¿No? Y intentamos orar para intentar entender y nunca logramos entender. Y hasta que viene alguien y nos enseña, no, lo que pasa, claro. ¿Ven? Pero también podríamos hacer al revés. Ingeniero automotriz, ¿no? Aprendí los 4 tiempos, aprendí, ¿no? Todo cómo se maneja, el sistema de freno hidráulico, ¿no? Las conexiones de embrague, sistema de freno, cómo tiene que, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Del motor que yo no entiendo, pero que bueno que, ¿no? Por ahí un tipo que ya sabe todo, ¿no? De cómo funciona ese auto. Qué bueno. Y a veces, bueno, manejalo. Y lo mira, qué bueno, sí, yo sé cómo anda, pero no tiene idea, no sabe. Sabe y entiende que el embrague es para pasar acá, pero se sienta y el auto no lo puede sacar. Claro, nunca ha puesto a ver cómo es esto. Y así hay mucho hoy. Conocimiento, conocen todo. Se han leído la teología sistemática de Hodge, de un lado o de otro, ¿no? Pero en su vida no han experimentado nada de todo eso. Todo conocimiento, pero no tienen idea cómo eso se aplica en su vida. Y no se me asuste, que hay viento, pero estamos todavía acá adentro. ¿Ven? ¿Cómo van las dos cosas de la mano? Pablo nos está diciendo eso. Conocimiento, pero sin descuidar oración. Oración, mucha, pero sin descuidar el conocimiento. Tienen que ir de la mano. ¿Se entiende? Otra aplicación. Es importante volver a notar el ejemplo de Pablo respecto a orar siempre buscando primeramente las bendiciones espirituales para las personas y en nuestra vida. Dediquémonos a orar por la salvación de los incrédulos y por el crecimiento de cada uno de los creyentes. Es importante ser sensible a estas necesidades en las personas para que realmente puedan llegar a tener una comprensión de lo que realmente necesitan, que es a Cristo. El ejemplo de Pablo nos anime. Orar por las personas. Alguna vez he hablado con alguien, ¿no?, que me decía, no, mirá, orá, porque un familiar mío tiene un problema económico, tuvo unos temas, unos arreglos medio raros, y entonces eso hizo que tuviera problemas. Orá para que se le vayan esos problemas. Yo dije, no voy a orar por eso. Yo voy a orar para que Dios lo salve. Porque tal vez los problemas financieros se van a solucionar, pero se va a ir al infierno igual. Entonces, ¿qué le sirve? Centrémonos en las necesidades de las personas, pero en las necesidades reales de las personas. Por último, ya terminamos, reflexionemos sobre la importancia, y volvemos a ver lo último que vimos, ¿no? Reflexionemos sobre la importancia del obrar del Espíritu en nuestros corazones, procurando que Cristo de esta manera se siente confortable en nosotros, que se sienta como en casa. Y prestame atención, te voy a dar una ilustración muy linda. Y te pido que prestes atención porque no está acá, pero quería contártela para que puedan entender lo que es que Cristo esté como en casa, en tu corazón. En su folleto titulado Mi corazón, el hogar de Cristo, Robert Munger representa la vida cristiana como una casa en la que Jesús pasa por todos los cuartos, uno por uno. En la biblioteca, que es la mente, Jesucristo encuentra basura de toda clase de cosas sin valor, las cuales procede a echar fuera y reemplazar con su palabra. En el comedor del apetito encuentra muchos deseos pecaminosos listados en un menú mundano. Y eso él quiere sacarlo. En el lugar ocupado por cosas como prestigio, materialismo y lujuria, coloca humildad, mansedumbre, amor y todas las demás virtudes por las que deben sentir hambre y sed todos los creyentes. Pasa por la sala de compañerismo, donde encuentra muchas compañías y actividades mundanas,
luego pasa por el guardarropas, donde se esconden muchos pecados ocultos, y así hasta recorrer la casa entera. Solo después de haber limpiado cada habitación, cada armario y cada esquina de todo pecado y necedad, puede él instalarse y sentirse como en casa. MacArthur expresa, dice: Jesús entra en la casa de nuestros corazones en el momento que nos salva, pero no puede vivir a gusto allí satisfecho hasta que esté limpia de pecado y llena de su voluntad. Dios tiene gracia y paciencia infinitas, y más allá de toda comprensión, Él continúa amando a sus hijos que insisten en pasar por alto su voluntad, pero no puede estar feliz ni satisfecho en un corazón así. Él no puede estar feliz. Él no puede estar feliz en mí si todavía hay cosas que en mí no han sido modificadas y transformadas. Él no va a estar satisfecho hasta que las modifique. Y de eso es el proceso de santificación, en parte. Es siendo transformado para que entonces Cristo pueda estar satisfecho en tu corazón. Y mi pregunta es, ¿cómo está Cristo en tu corazón? ¿Cómo está? Y no te lo estoy diciendo para hacerte sentir mal y atacar tu conciencia. Te lo estoy diciendo para que te arrepientas. Para que le pidas a Él. Para que le digas: Señor, transformame. Señor, cambiame. Señor, hay mucho todavía en mí para cambiar. Veo tantas cosas, tantos pensamientos, tantos pecados, tantas cosas, tantas malas compañías que todavía prefiero tener. Tantos deseos que no te agradan, Señor, y están ahí. Y lo más triste es que vos también estás ahí, Señor. También vos estás ahí. Pero también démosle gracias, Señor. Démosle gracias. Porque aún siendo como somos, Él aún así ha definido estar en nuestro corazón. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Demos gracias que el Dios Todopoderoso y Santo quiera vivir en nuestros corazones, sentirse como casa y gobernar ahí. Y que en este proceso de santificación Dios pueda ir transformando. Dejale que Él entre en cada habitación. Dejale que saque todo eso. Dejale que Él vaya a trabajar en tu corazón. Vamos a orar.